Nadie en la mansión esperaba que el rostro del heredero apareciera 2 veces ese mismo día. Pero lo hizo. Y lo que reveló fue peor que cualquier traición. El chófer no tuvo tiempo de reaccionar. Emilio se había lanzado como un rayo desde la limusina en movimiento, dejando su mochila caer con un golpe hueco sobre la acera de mármol. Corrió cruzando el portón de hierro forjado, ignorando las súplicas del hombre de traje negro, y se detuvo solo cuando lo tuvo frente a frente, aquel niño harapiento, descalzo, cubierto de polvo, con sus mismos ojos, su misma nariz, su misma cara. Durante 8 años, Emilio había vivido creyendo ser único. Ahora, observaba con el pecho latiendo como un tambor como su reflejo escarbaba entre un cubo de basura. Nicolás, con los dedos entumecidos por el frío y la suciedad marcándole los nudillos, apenas pudo reaccionar. Estaba acostumbrado a miradas de desprecio, no a que alguien de uniforme perfecto le dijera, «Ven conmigo. Eres como yo». Lo que ocurrió después nadie podría haberlo predicho. Emilio lo llevó hasta la mansión, burlando a los vigilantes con una mezcla de determinación y ternura infantil. Nicolás pisó el mármol pulido con temor, sus pasos dejando huellas húmedas en el suelo impoluto. En el salón principal, los candelabros brillaban con la intensidad de una constelación, y el aire olía a vainilla, a lavanda y a secretos guardados demasiado tiempo. Clara, que estaba colocando una bandeja de pasteles en la mesa del invernadero, sintió que el mundo se deshacía bajo sus pies al verlos entrar. El plato de porcelana se estrelló contra el suelo. Había pasado toda su vida deseando ser madre. Y ahora, ante ella, no había uno, sino 2 niños idénticos. Su marido jamás le habló de esto. Nicolás no decía una palabra. Solo sacó de su bolsillo un papel arrugado, casi ilegible. Un dibujo, 2 niños tomados de la mano bajo un sol naranja. Y una firma, Valeria. Clara sintió como algo en su interior se quebraba. Conocía ese nombre. Había sido su mejor amiga de infancia, desaparecida sin explicación. Daniel llegó minutos después. Le avisaron de que había un problema. Lo que encontró no fue un problema, sino un espejo. Un pasado que creía sepultado, encarnado en el rostro de un niño con los mismos ojos verdes que él. Negó. Tartamudeó. Pero su esposa lo enfrentó con la mirada firme, la voz temblorosa de alguien que no quiere saber la verdad pero la exige. Daniel confesó. Lo dijo todo. Que en 2005, antes de casarse con Clara, había tenido una relación breve con Valeria. Que ella quedó embarazada. Que, presionado por la familia, le ofreció dinero para desaparecer. Que nunca supo, o nunca quiso saber, que eran gemelos. Clara se desplomó en un sillón. Sus manos temblaban. Pero cuando levantó la mirada y vio a Nicolás, no vio el error de su esposo, sino a un niño roto, necesitado. Lo abrazó. Con fuerza. Con todo el amor que una madre puede dar. «Lo siento tanto, pequeño», susurró. Emilio, paralizado por la magnitud de lo que ocurría, solo atinó a tomar la mano de su reflejo y decirle, «Eres mi hermano. Ahora tienes casa». Esa noche, Nicolás durmió por primera vez en una cama con sábanas limpias. Clara decoró la habitación con luces suaves y estrellas adhesivas en el techo. Preparó un baño tibio, limpió sus heridas, le dio ropa de Emilio y una sopa caliente. Nicolás no recordaba un abrazo desde que su madre había muerto. No sabía cómo agradecer. Contó que Valeria le enseñaba a pintar, que una vez lo llevó a un parque y pintaron juntos un mural con 2 niños idénticos. Que le compró un globo rojo que voló tan alto como sus sueños. Pero todo terminó cuando Valeria murió por una infección pulmonar. Él tenía solo 5 años. Lo llevaron a un orfanato que parecía una cárcel. Gritos, comida podrida, cama sin mantas. A los 6 años, escapó. Desde entonces, sobrevivía entre basureros, cantando las nanas de su madre para espantar la tristeza. Emilio lo escuchó como si cada palabra fuera un cuchillo clavándose en su alma. Prometió que nunca volvería a pasar frío. Clara, sentada entre los dos, no dijo nada. Solo lloró. Y Daniel, desde su estudio, se encerró. El peso de la culpa lo había convertido en un fantasma dentro de su propia casa. Pasaron semanas. Nicolás fue al médico. Clara lo acompañó a cada cita. Recuperó peso. Su piel volvió a brillar. Sus mejillas volvieron a tener color. En casa, Emilio y él eran inseparables. Jugaban en el jardín, inventaban historias, hacían castillos con mantas, peleaban por quien tenía más galletas. Una tarde, Nicolás pidió pintar un mural en el jardín, como hacía con su madre. Clara aceptó. Los 3,
Pincel en mano, trazaron la misma escena que Valeria había dibujado años atrás, dos niños bajo un sol radiante. Nicolás lo tituló Mis pequeños soles. Clara lloró en silencio mientras lo firmaban con sus nombres. Era más que pintura. Era memoria, redención, familia. Daniel comenzó a acercarse. No con palabras, sino con gestos. Les construyó una casa del árbol. Les regaló una pecera. Una tarde, mientras Clara cocinaba, se unió a ellos para leer un cuento. Su voz era áspera, insegura. Pero Emilio y Nicolás lo escuchaban atentos, como si cada palabra los acercara a ese padre que apenas conocían. En Navidad, Daniel trajo un árbol enorme. Clara lo decoró con luces y bolas de cristal. Emilio y Nicolás colocaron una estrella en la cima, tomados de la mano. Nicolás recibió un cuaderno de dibujo y lo abrazó como si fuera oro. Esa noche, frente al fuego, cantó una nana. Su voz temblorosa se unió a la de Clara. Y por primera vez, también a la de Daniel. No era perfecta. Pero era real. Era familia. El verano siguiente viajaron a un lago. Dormían en una cabaña de madera, entre bosques donde los pinos susurraban al viento. Pescaron, nadaron, se rieron hasta que les dolía el estómago. Una noche, bajo las estrellas, Nicolás le dijo a Emilio, «Es como si mamá estuviera aquí». Y Emilio respondió, «Siempre lo estará». Plantaron un árbol en el jardín de la mansión. Un símbolo. Sus raíces enterradas juntas, creciendo hacia un mismo cielo. Clara los observaba desde la terraza, sabiendo que lo que comenzó como un error se había transformado en una segunda oportunidad. Una redención. Y sin embargo, nadie imaginaba que lo más difícil aún estaba por venir. Porque los secretos, cuando se destapan, no solo liberan. También exigen cuentas. Los meses parecían haber dibujado una nueva familia con hilos de esperanza. Emilio y Nicolás crecían como dos ramas del mismo tronco, entre carcajadas, juegos de escondite y tardes donde compartían secretos bajo la mesa del comedor. Clara los veía desde la cocina con una sonrisa constante y un cuaderno donde anotaba cada frase graciosa que soltaban. Daniel, sin embargo, no podía disfrutar plenamente. Algo lo carcomía por dentro. La presencia de Nicolás le recordaba todo lo que había enterrado. Y más aún, lo que no había confesado del todo. Porque había una carta. Una única carta que Valeria le había enviado antes de morir. Una carta que Daniel nunca abrió. Durante una madrugada de tormenta, mientras la casa dormía y los árboles golpeaban las ventanas con sus ramas agitadas, Daniel descendió al sótano. Entre cajas de archivos y muebles cubiertos de sábanas, encontró una carpeta azul con letras desvaídas. Dentro, el sobre. Su nombre escrito con tinta negra y pulso tembloroso. Rompió el sello. La caligrafía de Valeria aún conservaba la fuerza de una mujer que había sido ignorada, pero también la ternura de una madre. Daniel, no te escribo por rencor. Te escribo por amor. No solo al hijo que crié, sino también al que te dejé. Hay algo que debes saber. Nicolás no es como los demás. Lleva en su sangre algo que debes proteger. Y si un día nuestros hijos se encuentran, prométeme que no los separarás jamás. Que los verás como lo que son, dos mitades de un milagro roto. Daniel dejó caer la carta. Las palabras no es como los demás resonaban en su cabeza como un eco oscuro. Subió al despacho, encendió su ordenador, buscó en sus registros antiguos. Y entonces lo vio, un informe médico adjunto a un test de compatibilidad genética que Valeria había hecho en secreto antes de entregarle a Emilio. Y lo entendió todo. Nicolás tenía una enfermedad rara, latente, silenciosa, que podría manifestarse en cualquier momento si no se detectaba a tiempo. Algo que solo podía descubrirse si se conocía su historial genético. Daniel nunca lo supo. Nunca lo permitió. Tragó saliva con dificultad. En su afán por proteger su nombre, casi había condenado a su hijo. Al día siguiente, con los ojos hundidos y la carta arrugada en el bolsillo, llevó a Nicolás al hospital. Le dijo que era un chequeo de rutina. Clara no sospechó. Emilio tampoco. Pero cuando los médicos comenzaron a realizar pruebas más profundas, Nicolás empezó a ponerse nervioso. Daniel le pidió paciencia. «Confía en mí», le dijo. Pero no lo había hecho antes, ¿por qué lo haría ahora? Los resultados llegaron 3 días después. Clara los leyó con el ceño fruncido. Emilio intentó entender las palabras difíciles. Y Nicolás, en silencio, esperó el veredicto. La enfermedad estaba presente. Dormida, sí. Pero con potencial de volverse agresiva si no se tomaban medidas.
Se necesitaba un tratamiento preventivo y seguimiento constante. Clara sintió un nudo en el estómago. No por la noticia, sino por la certeza de que Daniel ya lo sabía. Y así era. Lo confesó esa noche. Que lo había sabido hace años. Que recibió informes, que recibió cartas, pero las ignoró. Y aunque ahora intentaba corregirlo, ya no bastaba con una disculpa. Clara no le habló durante semanas. Nicolás evitaba mirarlo. Emilio, en medio de la tensión, intentaba mantener a flote el ambiente familiar, contándoles chistes, proponiendo juegos, inventando canciones. Una tarde, mientras pintaban en el jardín, Nicolás se desmayó. Cayó sobre el césped como una hoja seca. Emilio gritó con desesperación. Clara corrió. Daniel también. Lo llevaron de urgencia al hospital. El diagnóstico fue claro, la enfermedad se había activado. No había tiempo que perder. Comenzó el tratamiento. Doloroso, agresivo. Nicolás perdió el apetito. Sus ojos se hundieron. Sus brazos, delgados como ramas. Emilio dormía a su lado todas las noches, abrazándolo. Clara pasó horas leyendo cuentos, intentando que el sonido de su voz le arrancara una sonrisa. Daniel, por su parte, se quedó en la sala de espera durante días. Sin moverse. Sin hablar. Solo miraba el suelo. En uno de esos días grises, Nicolás pidió ver el mural que pintaron. Quería recordarlo. Clara llevó una foto. Pero no era suficiente. Quiero verlo con mis ojos, no con mi memoria, susurró. Los médicos autorizaron una salida breve. Daniel condujo el coche. Nicolás, débil, abrazaba el cuaderno de dibujos que le regaló Emilio. Al llegar, se detuvo frente al mural como si fuera la primera vez. Las lágrimas le corrieron por las mejillas sin que hiciera esfuerzo alguno por detenerlas. Aquí estoy, mamá, dijo en voz baja. Clara, de pie junto a él, lo abrazó con fuerza. Emilio, desde el otro lado, añadió, y aquí estamos todos. Durante los meses siguientes, Nicolás mejoró lentamente. Las visitas al hospital se volvieron rutina. Los medicamentos dejaron secuelas, pero también esperanzas. En medio de todo, Daniel cambió. Vendió parte de su empresa. Redujo su jornada. Donó fondos para la investigación de enfermedades raras. Pero sobre todo, comenzó a hablar con sus hijos. De verdad. Les preguntaba cosas. Les escuchaba. Les decía te quiero. Y no como un compromiso social, sino como una necesidad que nació del arrepentimiento. Un día, en el colegio, Emilio presentó un proyecto llamado Dos caras, un corazón, donde contaba su historia con Nicolás. No mencionó nombres. Pero habló de un hermano encontrado entre la basura, de una madre que pintaba soles y de un padre que aprendió a sentir. El aula entera terminó en silencio. Algunos lloraban. Otros aplaudían. El director del colegio pidió incluir el texto en la revista del año. Daniel, al leerlo, no pudo contener las lágrimas. No me lo merezco, le dijo a Clara. Ella respondió, no se trata de merecer. Se trata de reparar. Y así, entre días buenos y otros no tanto, la familia se transformó. El mural fue restaurado cada año, como símbolo vivo de memoria y futuro. El árbol que plantaron creció robusto. Emilio y Nicolás, ya adolescentes, organizaban actividades solidarias con otros chicos. Y cada aniversario del día en que se encontraron, colocaban un globo rojo en el jardín. El mismo que Valeria le regaló una vez a su hijo. Ese globo subía al cielo como una promesa. La última escena, la más poderosa, no ocurrió en un evento grandioso, ni en medio de una tormenta de emociones. Fue una tarde tranquila. Nicolás, de 15 años, caminaba con Clara por el mismo parque donde su madre pintó aquel primer mural. Se detuvieron frente a un nuevo muro blanco. Nicolás, con manos temblorosas, comenzó a trazar los primeros colores. Y mientras pintaba dos niños idénticos bajo un sol, Clara puso la mano sobre su hombro y le susurró, «Tu madre estaría tan orgullosa». Nicolás sonrió, sin mirar atrás. Porque ya no tenía miedo del pasado. Lo llevaba con él. Convertido en arte, en amor, en familia. Y así, aquel niño que fue olvidado entre la basura, y aquel que vivía rodeado de lujo sin saberlo, se convirtieron en el milagro que nadie esperaba. Un milagro que empezó con un encuentro en la calle, y terminó salvando a todos.